Mi nombre es Esteban Spitia y hoy voy a hacer los cortes básicos de papa y vegetales. Voy a iniciar con el brunoise. Este es un corte típico de la cebolla y pues brunoise se traduce del francés en dados. Pues para hoy ya tenía la cebolla preparada. Lo primero que tenemos que hacer en la cebolla es cortarla de esta manera, dejando una base para que a la hora de cortar no se nos mueva. Lo siguiente es cortarla de manera transversal las cantidades que sean necesarias. En este caso, por la cebolla ser más grande, la tuve que cortar varias veces, y después de esto se tiene que cortar de esta manera, así en todas las partes de la cebolla, y posteriormente se tiene que cortar verticalmente para sacar estos cuadritos. Estos cuadritos normalmente tienen que ser entre 1 y 2 milímetros de grosor, y pues no sé si se alcanza a apreciar en esta parte de los cuadritos. Y en dado caso que queramos los cuadritos más pequeños o más triturados, lo que tendríamos que hacer es untar toda la cebolla y picarlo rápidamente, algo así. El siguiente corte es uno exclusivamente de las hojas, como lo es la lechuga. Para iniciar, pues separamos todas las lechugas y posterior a esto se le quita la parte más gruesa de la lechuga. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque esta parte es muy fibrosa y además de pronto dejar un mal sabor de boca, se siente mucho en el paladar. Ok, posterior a esto, esta lechuga, perdón, como es pequeña, se divide en dos. En dado caso de que la lechuga sea más grande, se tendría que dividir en 3 o incluso en 4 partes. Y digamos, como esta, que vemos que es bastante pequeña, sí se divide, pero tratando de que la división no sea tan grande. Ok, en este caso ya vemos que la organicé, pero pues se me desorganizó un poco. Tenemos que apilarlas ordenadamente, ya que después de esto vamos a hacer un rollo. Lo ideal es que esto no quede tan grueso, por lo tanto solamente voy a usar una parte, y posterior a ordenarlas, las enrollamos. Una vez enrolladas, sacamos las julianas. ¿Cómo hacemos esto? Con cortes de esta manera. El tamaño de las julianas ya dependerá del gusto de cada persona o la preparación del plato. Como podemos ver aquí, ya obtuvimos una parte de las julianas. Y en estas, al ser ya la hoja más completa, nos quedó muchísimo mejor la juliana y se puede observar de esta manera. Ok, para el siguiente corte vamos a hacer julianas. Yo las voy a hacer con pimentón, debido a que pues no es algo tan común, pero este también se puede hacer de esta manera. Lo primero que hay que hacer con el pimentón es que si nosotros lo abrimos, viene de esta manera. Aquí se ven como unas líneas blancas. Esto toca quitárselo. ¿Por qué?
porque normalmente no se lo quitan en algunas partes, y cuando no se lo quitan a las personas con hígado graso o con colon irritable, le hace daño. Ok, lo siguiente para esto es que, digamos, ya una vez tengamos nuestra parte limpia de esto blanco, tenemos que cortarlo entre más o menos 5 o 6 centímetros de largo. Yo, como voy a tomar la medida, la voy a tomar más o menos 4 dedos, 4 o 5 dedos, en este caso son, aquí irían 5, y hacer el corte ahí donde se marcaron los 5 dedos. Estoy usando este cuchillo pequeño, por lo que es un vegetal, por así decirlo, pequeño, entonces pues es más fácil de manipular con este y corremos menos riesgo de cortarlos. Separamos la parte que sobra y aquí hacemos un cuadro perfecto para que queden nuestras julianas. Listo, una vez tenemos estos cuadros, empezamos a sacar las julianas. ¿Cómo son las julianas? Son básicamente tiras. Y listo, una vez sacadas las julianas se verían así. El siguiente corte que voy a hacer es el mirepoix. Este corte es bastante utilizado en fondos debido a que es un corte bastante brusco, bastante grande. En este caso pues lo voy a hacer con zanahoria. Para esto peleé la zanahoria, pero dejé la parte de arriba. Si la zanahoria es un poco más pequeña, se haría en 4. Yo lo voy a dividir en 5 para que pues los pedazos tampoco queden tan grandes. Incluso viendo que esto me quedó bastante grande, lo voy a dividir en otro corte, con otro corte, perdón. Y pues miren, algo así quedaría el mirepoix. Como ya dije, es bastante utilizado para fondos. ¿Por qué? Porque es fácil de sacar estos cortes bastante grandes, miren. Y pues al ser fáciles de sacar, no estorban tanto a la hora de servir. El siguiente corte que voy a hacer son los bastones. Para esto quitamos la punta de la zanahoria, ya que pues es una parte bastante irregular. Y también quitamos la parte de arriba. Posterior a esto tenemos que ir perfilando la zanahoria hasta que pues nos queden un cuadrado, un rectángulo mejor dicho. Las medidas de los bastones varían entre 5 y 6 centímetros de largo con 1 centímetro de ancho. Una vez perfilada la zanahoria, como se puede ver acá, tenemos que sacar láminas de 1 centímetro de ancho. En este caso me salieron 3 láminas de 1 centímetro de ancho y posterior a esto tenemos que sacar nuestros bastones. Yo lo voy a hacer una por una, ya que pues, los cortes me quedaron un poco irregulares y corro el peligro que se deslice y me corte. Como podemos ver acá, ya tenemos nuestros bastones. Para el siguiente corte de los vegetales o verduras, voy a hacer el corte macedonia. Este es un corte que son cubos que varían entre 3 y 4 milímetros. Para esto tenemos que tener la zanahoria pelada y sin la parte de atrás. Y también pues vamos a usar más o menos 4 dedos
de la zanahoria para realizar esto y que no nos quede tan difícil a la hora de cortar o pues hacer demás procedimientos. Una vez tengamos nuestra parte ya cortada, tenemos que ir cuadrándola y perfilándola para esto. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues cortando las esquinas, tratando de que quede lo más cuadrada posible. Como se ha podido ver, en bastantes de los cortes se sobran bastantes partes. En este caso, como podemos ver, esto es bastante grande, entonces pues para no botar y desechar todo esto, lo que hacemos es preservarla para unos fondos. Ok, lo siguiente sería sacar láminas de entre 3 y 4 milímetros. Una vez tengamos nuestras láminas, haremos cortes de esta manera para ir buscando los cubos. Estos cortes, al ser la zanahoria ya un poco más delgada, los hice de forma punta arrastre. Y seguido de esto, cortar los cubos de macedonia. Y como pueden ver, estos cubos nos quedaron bastante regulares y del tamaño ideal. Continuamos con los cortes de papa. El primer corte de papa es el corte Parmentier. Para esto pues necesitamos que la papa ya esté pelada y una papa bastante grande. ¿Por qué? Porque estos cortes son más o menos de 2 centímetros de ancho y pues sería en forma de cubos. Lo primero que tenemos que hacer es perfilar la papa para estos cortes. Así como en los cortes de vegetales anteriores, la parte sobrante o el excedente, en este caso serían estos se tendrían que utilizar para hacer puré de papa. Una vez tengamos la papa ya perfilada, yo normalmente tomo la medida con los dedos, 2 centímetros, serían 2 dedos, y pues hacemos el corte. Y otra vez medimos los 2 centímetros, marcamos un poco el corte y lo realizamos. Estos cubos, como pueden ver, son bastante grandes, son cubos de más o menos 2 centímetros y se usan blanqueadas o al horno. De bastones de 5 centímetros de largo, con 0,5 centímetros de grueso o de espesor. Lo primero es pelar la papa, obviamente, y realizamos los cortes. Los primeros cortes siempre se van a usar para perfilar la papa o para moldearla, tratando de que esta nos quede lo más cuadrada posible, bueno, rectangular posible, eliminando las esquinas.
el exceso o el sobrante lo usamos para puré. Y una vez tengamos esto así, lo cortamos y sacamos láminas. Estas láminas ya pueden empezar a ser de 0,5 centímetros de ancho, como se puede ver en este caso. Aquí está un poco irregular, pero es pues porque me falta practicar. Y realizamos los cortes de 0,5 centímetros de ancho. Estos cortes quedarían de esta manera. Se parecen bastante a las papas a la francesa, pero debemos tener en cuenta que estas son normalmente más largas y más delgadas. Estas se pueden hacer fritas o al horno también. El siguiente corte de papa es el pont neuf. Es un corte bastante grande, ya que se asemeja bastante a los bastones, pero estos son, en este caso serían de más o menos 8 centímetros de largo con 2 centímetros de ancho o profundo. Pues lo primero, pelar la papa, y lo siguiente es perfilarla. Esto lo reservamos para puré. Y una vez ya tengamos nuestra papa perfilada, lo siguiente que tenemos que hacer es sacar las láminas de más o menos 2 centímetros. Y pues volver a cortar para que todo nos quede parejo de 2 centímetros. Este en que se distingue de papa a la española, que es mucho más grande, aquí se puede apreciar, y que es mucho más largo. Esto es el pont neuf. El último corte de papa sería el allumet o las papas fosforito. Aquí ya tengo mi papa posteriormente torneada, y pues lo siguiente que toca hacer es sacar láminas de 2 milímetros o incluso sacarlas lo más pequeño que se pueda. En este caso la mejor fue esta, y sacar las papas fosforito. Estas son unas papas bastante delgaditas, normalmente se hacen fritas, y aquí en Colombia se usan bastante para decoración y complementar cremas, como puede ser la crema de pollo. Quedarían de esta manera, y pues normalmente las que encontramos en las tiendas son muchísimo más pequeñas, por lo que pasan por un proceso industrial mucho más exacto. En este caso podríamos observar mucho más pequeñas que las anteriores, pero pues aquí ya la papa perdería un poco sus componentes. Ese fue todo el video sobre los cortes básicos de vegetales y papa. Muchísimas gracias. Este es un caldo a base de fondo de vegetales que hice con los cortes mirepoix, brunoise, julianas y cubitos de zanahoria. Muchas gracias.